Los Smartbox son cuatro termostatos digitales para cámaras frigoríficas con 3 entradas de sonda PTC, NTC o PT1000, protección IP65 y punto decimal. De 4 a 6 salidas relé y 3 entradas digitales. En formato 260 x 180 para montaje en superficie. Alimentado a 230 voltios alterna, 50-60 Hz en su versión estándar o bien a 110 voltios alterna como opcional. De uso más habitual en cámaras frigoríficas con maniobras monofásicas y control de temperatura en aplicaciones de frío para compresores, descarches, ventiladores, luces, etc. Los Smartbox disponen de una amplia variedad de modelos para cubrir todas las necesidades según la instalación frigorífica. Modelos con o sin interruptor magnetotérmico o magnetotérmico diferencial de 16 amperios, reloj interno HACCP, control de válvula de expansión electrónica y memoria SD para el almacenamiento de registros de datos, data logger. Los modelos Smartbox cumplen con la norma EN 12830. Según la instalación y el modelo de Smartbox, el tipo de conexionado puede variar. En nuestro ejemplo, estamos utilizando un Smartbox MD de 4 salidas a relé y magnetotérmico diferencial, unipolar más neutral, de 16 amperios. El magnetotérmico diferencial es idóneo para proteger eléctricamente los componentes de la instalación. A continuación, detallamos las conexiones de las entradas de sonda y digitales. En los bornes 1 y 2 conectaremos la entrada digital 1, puerta. En el 5 y 6 conectaremos la sonda de temperatura ambiente. En el 5 y 7 conectaremos la sonda de temperatura del evaporador. En el 5 y 8 conectaremos la sonda de temperatura auxiliar, si la hubiese. A continuación, detallamos las conexiones de las salidas relé. Recordad que todas son salidas que dan fase más neutro, excepto la salida 4, K4, que es contacto libre de potencia para utilizarse como alarma. En los bornes 13 y 14 se conectará la alarma, buzzer. En el 2021 se conectará el ventilador del evaporador. En el 22 y 23 se conectará la resistencia de descarche. En el 24 y 25 se conectará el compresor. En el 26 y 27 se conectará la alimentación. Y en los bornes 28 y 29 se conectará la comunicación RS485 para sistemas de supervisión y control. Importante: en la versión Plus de 6 relés, los bornes están organizados de forma diferente y todas las salidas dan fase más neutro, excepto la salida 6, K6, que es contacto libre de potencia para configurarse como alarma. Los Smartbox disponen de parámetros para configurar la regulación del set point, la configuración de las ondas y entradas digitales, la configuración de los descarches, de las alarmas de temperatura, el control del ventilador, evaporador y condensador, la configuración de las salidas digitales y la configuración de los días festivos y ahorro energético. Es importante destacar que el primer dígito de cada parámetro indica la tipología del mismo. Parámetros con la inicial P son los relativos a la configuración de la visualización y sondas. Parámetros con la inicial R son los relativos a la regulación. Parámetros con la inicial D son los relativos a la configuración del descarche. Parámetros con la inicial A son los relativos a las alarmas. Parámetros con la inicial F son los relativos a la configuración de los ventiladores del evaporador. Parámetros con la inicial I son los relativos a la configuración de las entradas digitales. Parámetros con la inicial U son los relativos a la configuración de las salidas digitales. Cuando conectamos el instrumento por primera vez, se iniciará un test interno. El test requiere normalmente de algunos segundos. Al finalizar, se visualizará la temperatura ambiente. Si el modelo dispone de reloj, a la conclusión del test,
En la pantalla se visualizará RTC intermitentemente y el zumbador emitirá un sonido. Será necesario configurar la fecha, hora y el día de la semana. Ver detalle en el manual de usuario. A continuación, veremos cómo acceder a parámetros para su configuración. Pulsaremos 4 segundos los botones de subir y bajar a la vez. En pantalla aparecerán las siglas PA. Pulsaremos Set. Con el botón Bajar introduciremos el password -19 y confirmaremos pulsando Set. Seguidamente, volvemos a mantener pulsados 4 segundos los botones Subir y Bajar. En pantalla aparecerán las siglas SP, indicándonos que ya estamos dentro de los parámetros. A continuación, listaremos los parámetros esenciales para un buen funcionamiento del equipo. Recuerda que en el manual están todos los parámetros detallados. Recuerda que con las teclas Subir, Bajar, vamos hasta el parámetro que deseamos. Pulsamos la tecla Set para entrar al valor del parámetro. Y con las teclas Subir, Bajar, configuramos el valor que necesitemos. Y pulsando la tecla Set, confirmamos el valor. Parámetro SP. Nos servirá para configurar el setPoint, consigna de regulación. Parámetros con la inicial P. Solo relativos a la configuración de la visualización y sondas. Parámetro P0. Nos servirá para configurar el tipo de sonda. 0 PTC, 1 NTC, 2 PT1000. Parámetro P1. Nos servirá para configurar el punto decimal. 0 sin punto decimal y 1 con punto decimal. Parámetros con la inicial R. Solo relativos a la regulación del equipo. Parámetro R0. Indicaremos el diferencial de regulación de temperatura. Parámetros con la inicial D. Solo relativos a la configuración del descarche. Parámetro D0. Configuraremos el intervalo de los descarches en horas. Parámetro D1. Selección del tipo de descarche. Parámetro D2. Indicaremos la temperatura fin de descarche. Parámetro D3. Duración máxima del descarche. Parámetros con la inicial A. Solo relativos a las alarmas. Parámetro A0. Configuraremos el valor de temperatura de alarma mínima. Parámetro A1. Límite inferior para el valor de alarma mínima. Parámetro A2. Tipo de alarma. Parámetros con la inicial F. Solo relativos a la configuración de los ventiladores del evaporador. Parámetro F0. Funcionamiento del ventilador del evaporador con compresor en marcha. Parámetro F2. Función del ventilador del evaporador durante el descarche y goteo. Parámetros con la inicial I. Solo relativos a la configuración de las entradas digitales. Parámetro I0. Configuración de funcionamiento de la entrada digital, micro de puerta, bornes 1 y 2, paro compresor, ventilador, luces, etc. Parámetro I1. Configuración del estado y lógica de funcionamiento de la entrada digital, micro de puerta. Parámetro I13. Configuramos el inicio de descarche en función de las veces que se activa la entrada digital. Parámetros con la inicial U. Solo relativos a la configuración de las salidas digitales. Parámetro U1. Gestión de la salida digital K4. Las salidas 1, 2 y 3 de los equipos están prefijadas por defecto de la siguiente manera. Salida 1, compresor. Salida 2, descarche. Salida 3, ventilador. A partir de la salida 4, K4, y según modelo, 4 o 6 relés, serán configurables con las diferentes opciones: luz, ventilador del condensador, resistencias antibao, auxiliar, alarma, resistencias de puerta, etc. Una vez que tenemos los parámetros configurados, para salir, pulsaremos a la vez los botones subir y bajar 4 segundos. O esperaremos 60 segundos, cualquier cambio se guardará. Y hasta aquí la guía básica del Smartbox. Os esperamos en la siguiente guía técnica avanzada sobre el Smartbox. Muchas gracias, hasta la próxima.